cómo formé parte del gobierno del señor Madero. Las elecciones municipales se preparaban en Sonora, 2 meses después del triunfo de la revolución. El Partido Reaccionario y el antirreeleccionista empezaban sus trabajos políticos para formar el ayuntamiento de Huatabampo. El Partido Liberal me postuló para presidente del ayuntamiento. Y los reaccionarios, encabezados por José Tiburcio Otero, vástago de la tiranía, e individuo que impunemente había quedado en la población, postulaban para presidente municipal al reaccionario Pedro H. Zurbarán. Triunfó el partido antirreeleccionista. Desde ese momento, era yo una autoridad legítima, porque había sido elegido por la voluntad del pueblo. Pero esto no me reconciliaba con mi conciencia, la que constantemente me decía: no cumpliste como ciudadano en el movimiento libertario. Primeras agitaciones de la reacción. La reacción, incansable en su criminal labor de zapa, trabajaba con actividad, buscando el desprestigio del gobierno constitucional emanado de la revolución, y con su insidia y su oro, hábilmente manejados, logró sobornar a Pascual Orozco, quien de caudillo pasó a traidor, rebelándose contra el supremo gobierno. El presidente de la República, señor Francisco I. Madero, ordenó se combatiera a Orozco hasta someterlo, y a tal fin, una columna de las 3 armas, al mando del general José González Salas, marchó a Chihuahua. La fatalidad quiso, en esta vez, que los leales sufrieran la humillación y la derrota, consiguiendo que en los últimos días del mes de marzo, los soldados de la traición los derrotaran en la memorable Jornada de Rellano, donde el general González Salas se suicidó, a poco de su fracaso, para salvarse así de la vergüenza. Con el triunfo alcanzado por Orozco en Rellano, los menguados que desconocen lo que vale la voluntad de un pueblo, creyeron que el gobierno del señor Madero tocaba a su fin. ¿Cómo fui soldado? Al conocerse el desastre del general González Salas, el gobernador de Sonora, José María Maytorena, ofreció en nombre del Estado al señor Madero un contingente de hombres armados que marcharían a Chihuahua a combatir la traición que se había encarado contra el gobierno legítimo. El jefe de la sección de guerra del Estado de Sonora, señor Eugenio Gallou, telegrafió en circular a los presidentes municipales del Estado, preguntándoles el número de hombres que podrían reclutarse en sus respectivos municipios para formar la columna sonorense que debería dirigirse a Chihuahua a combatir al orozquismo. El deber, me dijo, he aquí la oportunidad que podrá vindicarte. Al recibir el mensaje del señor Gallou, me encontraba en la ciudad de Álamos, contestándole que pasaría a Navojoa a conferenciar con él. Ya en aquel lugar, hablé largamente con el mencionado señor Gallou, a quien ofrecí mis servicios para reclutar gente y marchar con ella a la campaña de Chihuahua, ofrecimiento que me fue aceptado desde luego. Nos despedimos dirigiéndome enseguida a mi pueblo. Esto pasaba en los últimos días del mes de marzo de 1912, y para el día 14 de abril tenía ya reunidos 300 hombres, en su mayor parte nativos de la región, de tronco indígena, los más de ellos propietarios, siendo en su totalidad agricultores, inclusive yo, que me dedicaba al cultivo del garbanzo en una pequeña hacienda que poseo en la margen izquierda del río Mayo y que lleva por nombre Tintachilla. Hicimos nuestra salida el día 14 del propio mes de abril, a las 5 de la tarde. Nada tengo que decir del cuadro que presentaba nuestro viaje. Ocurrieron a despedirnos casi todas las familias de los que marchábamos y un gran número de amigos. Íbamos a Chihuahua, en cuyos desiertos la traición había sepultado unos días antes a más de la mitad de la columna mandada por el general González Salas, obligando al general Telles a abandonar su artillería y a Trucio Bert a dejar muertos de sed en el desierto, a más de las 3/4 partes del efectivo de su columna. Nos pusimos en marcha, y poco a poco fueron dejándose de oír las voces de los que nos deseaban un buen viaje, y poco a poco también perdíanse de vista los pañuelos que desde las azoteas agitaban nuestros familiares y amigos en señal de despedida.
Una nube de polvo empezó a envolvernos, y el silencio invadió a la columna. Cada quien pensaba en los afectos que acababa de dejar y en la suerte que correría en la campaña. Desde aquel momento, todos los hombres que formábamos aquel grupo habíamos roto toda liga de familia y de intereses y ofrecíamos nuestra sangre a la patria. La familia que yo había dejado en Guatabampo la constituían 3 hermanas huérfanas y mis 2 pequeños hijos, Humberto y Refugio, de 5 y de 4 años de edad, respectivamente, los que estaban al cuidado de mis hermanas, por haber perdido a su madre. El día 15 nos incorporamos a Estación Navojoa, donde deberíamos embarcamos para la capital del estado, y el día 16, a bordo de carros agregados al tren ordinario de pasajeros, emprendimos el derrotero rumbo a Hermosillo. Como telegráficamente pidiera armas y cartuchos y no se me remitieran a Navojoa, solicité del presidente municipal de aquel pueblo, que lo era entonces el señor Ramón Gómez, algunas armas, y éste me facilitó 6, con dotación de 10 cartuchos cada una, las que sumadas a las 2 que llevaba yo, hacían un total de 8. En la tarde de ese mismo día, a las 6, cuando íbamos en camino, entre las estaciones Pitahaya y Mapoli, un grupo de yaquis sublevados asaltó por sorpresa al tren, ataque que rechazamos con las pocas armas y el escaso parque de que íbamos dotados, causando a los asaltantes 2 muertos. Pasado este incidente, continuamos la marcha hasta Estación Empalme. Al siguiente día, 17, salimos de Empalme, a bordo de los carros, e hicimos nuestro arribo a Hermosillo sin ninguna novedad, habiendo permanecido en aquella población hasta el día 19, fecha en que pasamos a acuartelarnos en la villa de Ceris, que está en las afueras de Hermosillo. En Hermosillo se nos proporcionó armamento y equipo completos, y el gobierno del estado, por conducto de la sección de guerra, ratificó los nombramientos que yo había otorgado al organizar el batallón, denominándose este Cuarto Batallón Irregular de Sonora, confiriéndoseme su mando con nombramiento de jefe nato del mismo cuerpo y grado de teniente coronel de las fuerzas irregulares. Se encargaba de dar instrucción militar al contingente de ese cuerpo el capitán del mismo, Eugenio Martínez, quien tenía algunos conocimientos militares, por haber pertenecido en épocas anteriores al ejército regular. El Cuarto Batallón Irregular de Sonora quedó integrado en la forma siguiente: jefe nato del batallón, teniente coronel Álvaro Obregón. Oficialidad: capitanes primeros, Antonio A. Guerrero y Eugenio Martínez. Capitanes segundos, Francisco Borges, José Arrocha y Juan Cruz. Tenientes: Pablo Macías, Pio Quinto Castro y Luis Rueda. Subtenientes: Pedro Islas, Antonio Cruz y Tiburcio Morales. Pagador: Guillermo Domínguez. Tropa: 300 hombres, incluyendo una fracción de 50 de caballería.